Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Un cordial saludo desde los estudios de Radio Vaticana, Vatican News. Quien les habla, Mireia Bonilla, les acompañará en esta audiencia general del Papa Francisco, que como vemos en imágenes estamos transmitiendo desde el aula Pablo VI en el Vaticano en este 13 de diciembre, miércoles de la segunda semana de Adviento y memoria litúrgica, entre otros, de Santa Lucía, Virgen y Mártir de Siracusa. Hoy el Papa Francisco terminará su ciclo de catequesis sobre la pasión por la evangelización y el celo apostólico del creyente. Será su catequesis número 30 sobre este ciclo y, como hemos dicho, la última. Durante la audiencia general del pasado miércoles, el Papa, en su catequesis, se detuvo en el don del Espíritu Santo que debe animar todo celo apostólico. Completó así la serie de características del anuncio del Evangelio, que es alegre, universal y actual, pero sobre todo, dijo el miércoles pasado, debe realizarse en el Espíritu. Por tanto, su reflexión fue dedicada al cuarto pilar del celo apostólico, el Espíritu Santo, que inspira creatividad y sencillez en el anuncio del Evangelio. Fue esto lo que dijo el Santo Padre. Pues bien, les recordamos que estamos desde los estudios de Radio Vaticana, Vatican News, para acompañarlos en la audiencia general del Papa Francisco que transmitimos desde el aula Pablo VI en el Vaticano, en este 13 de diciembre, miércoles de la segunda semana de Adviento. Aprovechamos estos minutos antes de que aparezca el Papa por la puerta del aula para saludar a las emisoras que están retransmitiendo nuestra señal por radio y televisión. Hoy están conectadas con nosotros desde Estados Unidos, Inmaculada Televisión, Santa Teresita Radio, Palm Beach en Estados Unidos, ESNE, El Sembrador Nueva Evangelización, Radio Paz de Miami, Catholic Faith Network en Nueva York, EWTN, Radio Inmaculada en Gaviscon en Estados Unidos. También están conectadas con nosotros Radio Vida en Abundancia en Washington DC, Radio Misión Católica en Savannah, Georgia. Desde España saludamos a CET del Monte Televisión en Alicante y en América Latina, Radio San Camilo en Lima, Perú. También a Radio y Televisión Cáritas de la Universidad Católica en Asunción, Paraguay. Radio María El Salvador, Radio María Dominicana, Radio María Venezuela, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador. También saludamos a Radio Magna en Chubut, Argentina. Soy Radio está aquí en Bogotá, Colombia, y Radio Regina Cheli en Santa María de los Ángeles, Chile. Ahí vemos al Papa Francisco, que está apareciendo en el aula Pablo VI del Vaticano, y le acompañan los fieles con un fuerte aplauso, como estamos escuchando. Entre los fieles que hoy encontramos en la audiencia general hay un grupo muy grande de mexicanos. Es un grupo de peregrinos del estado de Quintana Roo. Son unos 80 más o menos. Y bueno, como ayer se celebró la Santa Misa por la Bienaventurada Virgen María de Guadalupe en la Basílica de San Pedro, ayer 12 de diciembre. Fue una solemne misa en la que participaron más de 3.000 personas, entre fieles y peregrinos, que se congregaron, como hemos dicho, en la Basílica de San Pedro, y a quienes el Santo Padre, durante su homilía, dijo que lo primero que nos viene a la mente al celebrar esta fiesta es la imagen de la Virgen impresa en la tilma, la imagen de la primera discípula del Señor.
Es la imagen de la primera discípula, dijo el Papa, de la madre de los creyentes, de la misma Iglesia, que queda impresa en la humanidad de aquello que somos y tenemos, que no vale mucho, pero que será algo grande a los ojos de Dios, queda impresa en la tilma. El Santo Padre inicia ahora la audiencia general, introduciéndola con la señal de la cruz y el saludo litúrgico. Dispongámonos a acoger su palabra y a recibir su bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. Y con este saludo litúrgico comienza la audiencia general del Papa Francisco. Ahora vamos a escuchar la proclamación de la lectura bíblica en lengua italiana. La lectura de hoy es según San Marcos, capítulo 7, versículos del 31 al 35. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordomudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús los separó de la multitud y, llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y dijo: Efatá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Este mismo pasaje bíblico será leído en 8 diferentes idiomas, que son precisamente los que forman parte de la audiencia general del Papa Francisco. Ahora estamos escuchando la lectura en lengua francesa. Y mientras tanto aprovechamos también estos minutos para recordar que estamos transmitiendo la audiencia general de Su Santidad el Papa Francisco y que está teniendo lugar en el aula Pablo VI del Vaticano. Estamos escuchando el pasaje bíblico en los 8 diferentes idiomas que forman parte de esta audiencia general. Acabamos de escuchar la proclamación del pasaje bíblico en lengua francesa y ahora este mismo pasaje lo escucharemos en lengua inglesa. A reading from the Holy Gospel according to St. Mark. At that time, Jesus returned from the region of Tyre. También aprovechamos para saludar a quienes nos están siguiendo a través de nuestro portal, de nuestra página web y también a través de nuestro canal de YouTube y por supuesto a través de Facebook Live. Y precisamente desde Facebook Live está hoy conectado con nosotros el CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano. Nuestro saludo también para ellos. He sighed and said to him, Ephphatha, that is, be opened. And immediately his ears were opened, his tongue was released, and he spoke plainly. The word of the Lord. Y fue proclamado también el mismo pasaje bíblico en inglés. Y ahora hace lo mismo el sacerdote proclamando el pasaje bíblico en alemán. Lesung aus dem Markus-Evangelium. Jesus verließ das Gebiet von Tyrus wieder und kam über Sidon an den See von Galiläa, mitten in das Gebiet der Decapolis. Durante la audiencia general, la palabra es proclamada en diferentes idiomas, precisamente para poder llegar a la mayor cantidad posible de personas. Recordamos que estamos transmitiendo la audiencia general del Santo Padre, el Papa Francisco, desde el aula Pablo VI en el Vaticano. Será su catequesis número 30 y la última que va a pronunciar, la que va a concluir el ciclo sobre el celo apostólico del creyente y la pasión por la evangelización. Escuchamos ahora
el pasaje bíblico en nuestro idioma, en español. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, paseó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordomudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y, llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo: Efatá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Palabra del Señor. Acabamos de escuchar la proclamación del pasaje bíblico del Evangelio según San Marcos. Es el turno de la proclamación en lengua portuguesa. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região de Decápoli. Trouxeram então. Recordamos que la catequesis del Papa Francisco de hoy es la última sobre su ciclo de la pasión por la evangelización y el celo apostólico del creyente, proclamada durante la audiencia general en el aula Pablo VI en el Vaticano. Tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Palavra da salvação. Ahora el mismo pasaje bíblico es proclamado en árabe. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس مرقس. انصرف يسوع من أراضي سورة ومر بصيدا قاصدا إلى بحر الجليل. Como vemos en imágenes, hoy hay reunidas en el aula Pablo VI miles de personas. Hay peregrinos de todas las partes del mundo. Como hemos dicho al inicio de la transmisión, hay un gran grupo procedente de México, del estado de Quintana Roo. Hemos visto también banderas de Venezuela, de España, de un montón de países, y también muchos peregrinos que han venido de otras ciudades italianas. Hay bastantes recién casados también entre las imágenes, los hemos podido ver. Ahora finalmente la lectura es proclamada también en lengua polaca. Escuchemos. A kiedy Jezus wyszedł z okolic Tyru, przez Sydon przyszedł nad Morze Galilejskie, środkiem Dekapolu. I przyprowadzają mu głuchego, który miał bardzo niewyraźną wymowę, i proszą go, aby położył na niego ręce. I wziąwszy go osobno na bok od tłumu, włożył do jego uszu palce i splunął i własną śliną dotknął jego języka. Podniósłszy oczy w niebo, westchnął i mówi mu: Efata, to znaczy otwórz się. I zaraz otworzyły się mu uszy i została usunięta wada języka i mówił wyraźnie. Oto słowo Pańskie. Y después de la proclamación del pasaje bíblico en los 8 idiomas que forman parte de la audiencia general del Papa Francisco, nos disponemos a escuchar la catequesis del Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, queridos hermanos y hermanas, concluimos hoy el ciclo dedicado al celo apostólico, durante el cual nos hemos dejado inspirar por la palabra de Dios. Per aiutare a coltivare la passione per l'annuncio del Vangelo. Y para
continuar a cultivar la pasión por el anuncio del Evangelio. Esto afecta a cada cristiano. Pensemos en el hecho que en el bautismo el celebrante dice, tocando las orejas y los labios del bautizado, el Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda de escuchar pronto su palabra y de proclamar tu fe. Y hemos escuchado el signo prodigioso de Jesús. El evangelista Marcos se toma mucho tiempo para describir dónde tuvo lugar, hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Había algunos territorios habitados por paganos. Los discípulos más cercanos a Jesús. Jesús es capaz de abrir las orejas y la boca. Es decir, el fenómeno del mudismo y de la sordera. C'è una sordità fisica, hay una sordera física, pero en la Biblia ese que es sordo a la palabra de Dios es mudo, es decir, no habla la palabra de Dios. Es indicativo también otro señal. El Evangelio relata la palabra decisiva de Jesús en arameo, efatá, que significa ábrete. Son siempre las orejas que se abren la boca, la lengua. Y no se trata tanto de una invitación dirigida al sordomudo que no podía oírla, sino precisamente a los discípulos de aquel tiempo y de todos los tiempos. También a nosotros, que hemos recibido la efetá del Espíritu en el bautismo. Estamos llamados a abrirnos. Ábrete, dice Jesús a cada creyente y a su iglesia. Ábrete. Porque el mensaje del Evangelio te necesita para ser testimoniado y anunciado. Y esto nos hace pensar también al comportamiento de un cristiano. El cristiano tiene que ser abierto a la palabra de Dios y al servicio a los demás. Los cristianos cerrados terminan mal siempre, porque no son cristianos, son ideólogos de la cerrazón. El cristiano tiene que ser abierto a la palabra y a acoger al hermano. Y este efetá, este ábrete, abrirse es también una invitación a todos nosotros. También al final de los evangelios Jesús nos entrega este celo misionero, ir más allá, ir a predicar el evangelio. Hermanos y hermanas, sintámonos todos llamados como bautizados a testimoniar y a anunciar a Jesús. Y pidamos la gracia como iglesia de poder realizar una conversión pastoral y misionera. El Señor, a la orilla del mar de Galilea, le preguntó a Pedro si le amaba y luego le pidió que pastoreara sus ovejas. Preguntémonos también nosotros, cada uno que se haga esta pregunta a él mismo. Vamos a preguntarnos, ¿amo realmente al Señor hasta el punto de querer anunciarlo? ¿Quiero convertirme en su testigo o me acontento con ser su discípulo? ¿Me tomo a pecho a las personas que conozco? ¿Les llevo a Jesús en la oración? ¿Quiero hacer algo para que la alegría del Evangelio que ha transformado mi vida haga más bella también la de ellos? Pensemos en esto, pensemos en estas preguntas y vayamos hacia adelante con nuestro testimonio. Gracias.
Acabamos de escuchar la catequesis del Santo Padre en italiano. A continuación escucharemos los resúmenes de los 7 idiomas restantes que forman parte de esta audiencia general, empezando por el francés, donde cada uno de los monitores explicará que al final de la catequesis se recitará el Padre Nuestro en latín y después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Estamos escuchando al monitor francés y dentro de poco el pontífice dirigirá sus saludos a los fieles de lengua francesa. Hoy el Papa Francisco ha reflexionado sobre la palabra efatá, que significa ábrete, para concluir su ciclo sobre la pasión por la evangelización y el celo apostólico del creyente. El significado de mudez y sordera en la Biblia es sobre todo metafórico, ha dicho el Papa Francisco, y se refiere a cerrarse a las llamadas de Dios. Así pues, ha asegurado el Papa que efatá, ábrete, es una invitación dirigida no tanto al sordo mudo, sino más precisamente a los discípulos de aquel tiempo y a todos y a los de todos los tiempos, a nosotros. Es una invitación dirigida a nosotros. L'élan évangélisateur, en effet, permet d'allumer l'étincelle de l'amour de Dieu dans le cœur des hommes. C'est pourquoi le zèle apostolique ne dépend pas de l'organisation, mais de l'ardeur et se mesure à l'amour que nous donnons. À présent, Sa Sainteté va saluer en italien les francophones. Doy una cordial bienvenida a los peregrinos francófonos. Os invito a todos, como bautizados, a dar testimonio de Jesús y a anunciarlo. Pedimos también la gracia de realizar como Iglesia una verdadera conversión pastoral y misionera. Que Dios os bendiga a todos. Ahora el monitor traduce el saludo del Papa a los fieles franceses. Je vous invite tous, en tant que baptisés, à témoigner de Jésus et à l'annoncer. Demandons aussi la grâce, en tant qu'Église, de mettre en œuvre une vraie conversion pastorale et missionnaire. Que Dieu vous bénisse. Y ahora damos paso al monitor que en lengua inglesa hará también el resumen en inglés de lo que el Papa Francisco ha dicho en su catequesis. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims wish to express to you their respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of St. Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. Seguimos con la catequesis del Papa Francisco. Hoy el Papa ha recordado que el impulso evangelizador permite encender la chispa del amor de Dios en el corazón de los hombres. El Papa Francisco ha dicho que el cristiano tiene que ser abierto, que el cristiano tiene que estar abierto a la palabra de Dios y tiene que estar abierto también para servir a los demás, a los hermanos necesitados. Ha dicho que estas son las dos características del cristiano: abierto a la palabra de Dios y abierto a servir al hermano necesitado. Ha dicho que no pueden ser, las personas que son cerradas no pueden ser cristianos. En ese caso dice que no se va hacia adelante. Drawing all hearts to Christ and working for the spread of his kingdom of holiness, justice, and peace.
The Holy Father will now greet us in Italian. Do il benvenuto a tutti i pellegrini di lingua inglese. Saludo a todos los peregrinos de lengua inglesa, especialmente a los grupos de Malasia y de los Estados Unidos de América. Cada uno de vosotros y a vuestras familias os deseo un fructífero camino de Adviento para que en Navidad podáis celebrar la venida del niño Jesús, el Salvador del mundo. Que Dios os bendiga. Es el saludo del Papa Francisco a los fieles de lengua inglesa que ahora, como vemos en imágenes, el monitor está traduciendo en inglés. I pray that each of you and your families may experience a blessed Advent in preparation for the coming of the Recordamos que estamos transmitiendo la audiencia general del Papa Francisco en el Aula Pablo VI del Vaticano. A continuación, el monitor de lengua alemana también hará el resumen de la catequesis apenas pronunciada por el Papa Francisco en italiano. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. El Papa Francisco nos ha dicho que nos tenemos que sentir todos llamados como bautizados a testimoniar y anunciar a Jesús. Y nos ha pedido que pidamos la gracia como Iglesia de poder realizar una conversión pastoral y misionera. El Señor, a la orilla del mar de Galilea, le preguntó a Pedro si le amaba y luego le pidió que pastoreara sus ovejas. El Papa Francisco hoy nos ha lanzado varias preguntas para que nos hagamos a nosotros mismos preguntas importantes. Ha dicho que cuando estemos solos, en un momento tranquilo, que nos hacemos estas preguntas y nos demos nuestras propias respuestas. Y ha dicho que nos preguntemos, ¿amo realmente al Señor hasta el punto de querer anunciarlo? ¿Quiero convertirme en su testigo o me contento con ser su discípulo? ¿Me tomo a pecho a las personas que conozco? ¿Las llevo a Jesús en oración? ¿Quiero hacer algo para que la alegría del Evangelio, que ha transformado mi vida, haga más bella también la de ellos? Son estas las preguntas que nos recomienda el Papa que nos planteemos a nosotros mismos y nos demos nosotros mismos las respuestas. Queridos peregrinos de lengua alemana, que Santa Lucía, Virgen y Mártir, cuya memoria litúrgica se celebra hoy, nos ayude a hacer resplandecer a Cristo con nuestro testimonio de fe. Cristo, luz de los gentiles. Ha sido el saludo del Papa Francisco a los fieles de lengua alemana. Y seguimos con la catequesis. Ahora, en nuestro idioma en español. Escuchemos. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a todos los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y los objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, concluimos hoy el ciclo de catequesis sobre el celo apostólico. En este camino nos hemos inspirado en la palabra de Dios y hemos conocido la vida de algunos cristianos que han sido ejemplo de esta pasión por la evangelización.
Finalmente, reflexionamos sobre la palabra efatá, que significa ábrete. Se trata de una expresión que dice el celebrante en el momento del bautismo, al mismo tiempo que toca los oídos y los labios del bautizado. Es una llamada a abrir y a expandir toda la persona para recibir el anuncio de Jesús y salir a la misión. Dejemos que el Señor toque nuestra lengua y nuestros oídos, que los abra, que los desate para anunciar su presencia que libera y conforta a todos, especialmente a los que más sufren. Que nos colme con la efusión del Espíritu Santo para avivar la llama del amor divino en los corazones de todos, sin miedo, con valentía. Abandonar las seguridades personales y confiar en la llamada de Jesús nos hará lanzarnos al mar del mundo, dispuestos a ir y anunciar a todos los pueblos lo que hemos visto y oído. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. No olvidemos que el Señor nos llama a abrirnos al soplo del Espíritu Santo para escuchar su voz y dejarnos impulsar por la pasión de evangelizar. Esa es una tarea que concierne a todo cristiano. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Y ahí vemos cómo el monitor de lengua española, que es uno de nuestros compañeros del Observatorio Romano, uno de los periodistas, ha leído el resumen del Papa Francisco, el resumen que el Papa Francisco suele pronunciar él en su idioma, en español, y sus saludos. Le ha pedido al monitor que lo lea él, seguramente porque todavía el Papa está un poco resentido con los pulmones. Ahora es el turno del monitor de lengua portuguesa. Leia agora resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Irmãos e irmãs, sintamo-nos todos chamados a testemunhar e anunciar Jesus. O Evangelho refere essa palavra aramaica que o Divino Mestre disse a um surdo-mudo, efatá, que significa abre-te. É uma transmissão do Espírito Santo para que os ouvidos se abram e as línguas se soltem. É um convite para redescobrirmos a alegria da missão no fogo do Espírito. Também nós, que recebemos o efatá do Espírito no dia do batismo, somos chamados a abrir-nos. Abre-te, abre-te completamente, diz o Senhor, a cada crente e à sua igreja. Abre-te, porque a mensagem do Evangelho precisa de ti para ser testemunhada, comunicada e difundida. Abre-te, não te feches nas tuas comodidades religiosas, com a desculpa de que sempre se fez assim. Abre-te, igreja, ao sopro do Espírito Santo, que te impele para seres missionária, pastoral e evangelizadora. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua portoghese. Dirijo un cordial saludo a los peregrinos de lengua portuguesa. Al agradeceros vuestra presencia, os animo a continuar con fe vuestro testimonio cristiano en la sociedad. Dejad que el Espíritu Santo os guíe para que crezcáis llenos de sus frutos. Os bendigo de corazón a vosotros y a vuestros seres queridos. Ha sido este el saludo del Papa Francisco a los fieles de lengua portuguesa de África, de Brasil y de Portugal. Ahora el monitor está traduciendo las palabras del Papa y en cuanto termine la traducción daremos paso al monitor de lengua árabe. Será el turno del monitor de lengua árabe, que llevará también al Santo Padre el afecto de los fieles y hará un resumen de la catequesis que ha pronunciado al inicio de esta audiencia general. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا
أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. اختتم قداسة البابا اليوم سلسلة التعليم المسيحي في حب البشارة بالإنجيل، وهو موضوع يهم كل مسيحي معمد منذ البداية. وقال الإنجيل إن يسوع شفى الأصم الوثني في أراضٍ وثنية ليقول لرسله: هؤلاء أيضاً يجب أن تهتموا بهم ولا تحصروا رسالتكم في شعب واحد. Recordamos que estamos desde los estudios de Radio Vaticana, Vatican News, para acompañarles en esta audiencia general del Papa Francisco que transmitimos desde el Aula Pablo VI del Vaticano en este 13 de diciembre, miércoles de la segunda semana de Adviento. Estamos escuchando el resumen en árabe de la catequesis que ha pronunciado el Papa Francisco en italiano al inicio de esta audiencia general. En cuanto termine de hacer el resumen, la monitora de lengua árabe, el Papa Francisco, dirigirá sus saludos a los fieles de lengua árabe. في قلوب الناس، فالغيرة الرسولية تعتمد على الاندفاع والحماس وعلى الحب الذي نعطيه. في الختام، المسيحي مدعو إلى أن يشهد ويبشر الجميع بيسوع وأن يهتم بهم ويصلي من أجلهم ويحمل لهم فرح الإنجيل. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saludo a los fieles de lengua árabe. En virtud del bautismo, todo cristiano está llamado a ser profeta, testigo y misionero del Señor. Por la fuerza del Espíritu Santo y hasta los confines de la tierra. Que el Señor os bendiga a todos y os proteja siempre de todo mal. Ahora el monitor de lengua árabe traduce a los fieles el saludo del Papa Francisco. Y vamos llegando al final de esta audiencia general en la que también el monitor de lengua polaca, como vemos en imágenes, hará la síntesis de la catequesis de hoy centrada en el Evangelio según San Marcos. Zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach Jego apostolskiej posługi. Es el último resumen de los 7 idiomas, los 8 con el italiano, pero los 7 que se están traduciendo la catequesis del Papa Francisco, que él mismo ha pronunciado en italiano. El monitor está haciendo el resumen a los fieles polacos, y cuando termine en el monitor dará paso al Papa Francisco para que dirija sus saludos a los fieles polacos. Nazywany Effata, kiedy celebrant dotyka uszu i ust osoby, która przyjmuje chrzest, prosimy Boga, aby uczynił nas słuchaczami i głosicielami Chrystusa. Pochodzące z języka aramejskiego słowo Effata, to znaczy otwórz się,
które przytacza ewangelista Marek w opisie cudu uzdrowienia głuchoniemego, jest wezwaniem skierowanym do uczniów każdej epoki, także do nas. Powinniśmy otworzyć się na tchnienie Ducha Świętego, który pobudza nas do ewangelizacji. Nasz zapał misyjny jest rozpaleniem w sercu iskry miłości Boga. Poczujmy się wszyscy jako ochrzczeni, powołani do dawania świadectwa i głoszenia Jezusa. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas Polaków w języku włoskim. Saluto cordialmente tutti i polacchi. Saludo cordialmente a todos los polacos. Un modo especial de vivir el Adviento en vuestra patria es participando en las misas del Rorate Caeli, que esta hermosa tradición que expresa la espera junto con María de la venida del Salvador se convierte en una ocasión para dar testimonio de vuestra fe viva. Os bendigo de corazón. Oto słowa Ojca Świętego. Ahora el monitor está traduciendo el saludo del Papa a los fieles polacos que acabamos de escuchar. Adwentu w waszej ojczyźnie jest uczestniczenie w mszach świętych roratnich. Niech ta piękna tradycja, będąca wyrazem oczekiwania wraz z Maryją na przychodzącego Zbawiciela, stanie się okazją doświadczenia o waszej żywej wierze. Z serca wam błogosławię. Por último, escuchamos los saludos de los fieles de lengua italiana. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimere. El monitor está diciendo, Santo Padre, los fieles de lengua italiana conectados a través de los medios de comunicación desean expresarle sincera fidelidad y filial gratitud y rezan por todas las intenciones de su universal ministerio apostólico. En la conclusión de esta audiencia recitaremos la oración del Padre Nuestro en latín, al término de la cual el Santo Padre impartirá la bendición apostólica extensible de modo especial a los niños, a los ancianos y a quienes sufren. Bendecirá también los rosarios y los objetos de devoción que cada uno lleva consigo. Continúo siguiendo con mucho dolor y preocupación el conflicto entre Israel y Palestina. Renuevo mi llamamiento para un inmediato cese al fuego humanitario. Se sufre tanto allí. Doy coraje a todas las partes para que negocien y pido a todos que se asuman la urgente empeño para ayudar a la población de Gaza que está en el extremo y que verdaderamente está necesitada. Que se liberen todos los rehenes que han visto una esperanza en la tregua de hace unos días y que este gran sufrimiento para los israelianos y para los israelíes y para los palestinos termina. Por favor, no a las armas, sí a la paz. Al saludar a los peregrinos de lengua italiana doy una cordial bienvenida a los fieles de Santa María la Fossa y Tena Tramonti. Me complace saludar a los numerosos grupos escolares, en particular al Liceo Plinio Signore de Roma, al Liceo Ettore Majorana de Genzano di Lucania y a los alumnos de Tarquinia, Frosinone y Valle Roveto. Mi saluto va infine ai giovani. Por último, mi saludo va a los jóvenes, a los ancianos, a los enfermos y a los recién casados. Hoy la liturgia conmemora a Santa Lucía, Virgen y Mártir. En algunas partes de Italia y de Europa es costumbre intercambiar regalos
en esta fiesta por la proximidad de la Navidad. Quisiera invitaros a todos, a vosotros, a intercambiaros el don de la amistad y del testimonio cristiano, que es un precioso don. Y volvemos. No nos olvidemos pedir el don de la paz para los pueblos que sufren a causa de la guerra, especialmente para la atormentada Ucrania, para Israel y para Palestina. A todos, mi bendición. Y ahora nos disponemos a rezar el Padre Nuestro y a recibir la bendición del Santo Padre. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Domino Hoviscum. Cum spiritu tuo, Sin nomen Domini benedictum. ex hoc nunc et usque in saeculum, Aiuterium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Acabamos de recibir la bendición del Santo Padre, del Papa Francisco, y hemos llegado al final de esta audiencia general en la que el Papa Francisco ha reflexionado sobre la pasión por la evangelización y el celo apostólico del creyente. Ha sido su catequesis número 30 y la última sobre este ciclo de catequesis. Ha sido una audiencia general en la que el Papa Francisco nos ha dejado claro dos cosas, y es que el creyente el cristiano tiene que ser abierto, no tiene que ser una persona cerrada, tiene que ser una persona abierta a la palabra de Dios y tiene que ser una persona abierta a ayudar al hermano necesitado. Han sido estas las dos características principales que ha dicho el Papa Francisco, y sobre todo ha dicho que si el cristiano es cerrado, no va hacia adelante, así no se avanza. Y nada, nosotros hasta aquí nos despedimos. Para todos, un saludo cordial de quienes les está hablando Mireia Bonilla, y un saludo también de parte de todos los integrantes de la redacción española de Radio Vaticana y Vatican News. Nuestro agradecimiento a todos vosotros por haber estado aquí con nosotros, acompañándonos, tanto los que nos estáis escuchando por radio, por televisión, como todos los que nos estáis escuchando a través de las redes sociales de Facebook Live, de Instagram y de Twitter. Todos también en YouTube y en nuestro portal de Vatican News. Por supuesto, nuestro saludo también va para el CELAM, para el Consejo Episcopal Latinoamericano, que está siempre conectado con nosotros todos los miércoles a través de Facebook Live. Y hasta aquí nos despedimos de parte de toda la redacción de Vatican News, Radio Vaticana. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.